Buenas tardes a todos. Buenas tardes por venir en esta tarde lluviosa de noviembre, que quizá apetece más estar en un sofá, pero hay preocupación por la educación que une a dos instituciones, en este caso la Delegación de Educación, la Diputación de Málaga, y hoy se va a reflexionar sobre ello con un experto de relieve aquí. Les voy a presentar en primer lugar a los componentes de las mesas. Mariano Fernández Zenguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que va a ser nuestro conferenciante. José Antonio Binaburu Uturbide, coordinador del equipo de valores de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Enrique Monterroso Madueño, coordinador de la Unidad de Recursos Europeos de la Diputación de Málaga. Y luego van a actuar como relatores con preguntas y comentarios sobre el contenido de la conferencia Araceli Suárez Muñoz y David Sánchez Garrido. La operativa de la tarde va a estar de la siguiente manera. Una vez que termine la conferencia, Araceli Suárez y David Sánchez se van, a preocupar de analizar quizá lo más interesante de la conferencia en sí y de plantear cuestiones que quizá cuestiones nuevas sobre las que se pueda debatir. Y a partir de ahí, pues daremos como una media hora para este espacio y a partir de ese momento empezará, la participación de ustedes como público. Pero primero vamos a iniciar esta tarde de encuentro presentando a Enrique Monterroso Madueño, coordinador de la Unidad de Recursos Europeos de la Diputación de Málaga, que nos va a dirigir la palabra. Muy buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. Bien, empiezo por, como es ya habitual en este tipo de cosas, disculpar al diputado de la Diputación de Málaga, Miguel Esteban, que tenía dos cosas más a la misma hora y no se ha podido multiplicar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que yo en este momento trabajo en Diputación, en temas de recursos europeos, pero mi condición, mi profesión es la de educador. Bueno, pues él ha creído conveniente que yo podía estar aquí representándolo. Bueno, ¿por qué una oficina de información europea se mete en este tema de intentar profundizar o acercarnos un poco a un análisis, a un mejor conocimiento de un fenómeno del que todos se quejan? Bueno, realmente el tema del denominado fracaso, ni siquiera me atrevo a llamarle escolar, fracaso, ya lo adjetivaremos entre todos, pues es una preocupación. En el eslogan que figura de titular de estas jornadas está esa palabra, la formación, la preparación y la preocupación, en todos sus juegos de palabras y combinaciones posibles, ¿no? Hay una preocupación que desde Europa no se entiende y cada vez que tenemos oportunidad de asistir o vienen personas de foros europeos para hablar de distintas políticas, todas ellas tocan siempre ineludiblemente el tema del fracaso en España, que no se entiende. No sé si dentro de nuestra casa, de nuestra provincia, en Andalucía, en España, hay un conocimiento de las causas y de los perfiles de las personas que presentan esos indicadores de fracaso. Pero desde luego desde Europa no se entiende y a pesar de todos los objetivos que se van marcando foro tras foro y plan estratégico tras plan estratégico, no acabamos de abandonar las últimas lugares del escalafón del fracaso, ¿no? Estamos, como todo el mundo sabe, para este año habría que alcanzar el objetivo del 25% en Andalucía y posiblemente no estemos ni con lejos cerca de esa cifra, ¿no? Por tanto, quiere decirse que eso es la preocupación. La preocupación, ¿por qué? Porque la conexión entre formación y oportunidad y empleo y desarrollo económico, en definitiva, aunque solo fuera por una cuestión de tipo económica, habría de la sociedad reflexionar sobre este fenómeno que tiene esos indicadores tan claros. Descartado el tema de la falta de inteligencia, falta de capacidades, conviene profundizar un poco en aquella cuestión de si los problemas son de la institución escolar o los problemas van a la institución escolar. Porque si los problemas no son de la escuela, cabría hacer una llamada de atención a la sociedad en su conjunto sobre qué es lo que está sucediendo. Evidentemente, cuáles son esos perfiles y cuál es la naturaleza
de esa situación para poder aplicar medidas adecuadas, no solamente medidas en el ámbito educativo y el ámbito escolar, sino hacer un tratamiento evidentemente mucho más general, implicando a toda la comunidad. Ese es el supuesto de partida para justificar por qué nosotros dedicamos unos esfuerzos de todo tipo para organizar este ciclo, que no pretende quedarse aquí. No pretendemos organizar 4 conferencias y con ello dar por zanjado la situación de alumbrar, primero análisis y luego plantear alternativas, sino que hay un compromiso de esta Oficina de Información Europea de seguir manteniendo en siguientes años un espacio para profundizar en el debate. Puede ser en forma de conferencias o puede ser debates utilizando redes sociales, pero queremos que esta propuesta para el debate no se quede solo en los profesionales de la educación, sino que realmente así estaba pensado, que llegáramos a todos los rincones de la sociedad, de la gente que le preocupa la educación, de la comunidad educativa, de los padres y madres, de las asociaciones, de las organizaciones no gubernamentales, educadores no formales, que hay muchos, en fin, en general a toda la sociedad es la propuesta que nosotros hacemos. Claro, hemos pensado en personas que podían realmente aportar un poco de luz. Sumando las 4 personas y 4 aportaciones, creemos nosotros que será una contribución a ese análisis modesto, pero de punto de arranque, punto de partida de una propuesta que quiere permanecer en el tiempo en la sociedad malagueña. Permanentemente intentaremos abrir ese foro de debate sobre por qué pasa lo que pasa, descartados los lamentos, los echar balones fuera, culpabilizar a los demás. Se trata de meternos todos en esa dinámica de reflexión conjunta sobre lo que estamos viviendo día a día en nuestro centro educativo y que parece que a nadie le satisface. Bueno, pues este es nuestro propósito y ahora el compañero Vinaburo. Sí. Gracias, Enrique. Y ahora José Antonio Vinaburo Uturbide, coordinador del equipo de valores de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Nos expone sus inquietudes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. También aquí represento en este momento al delegado de Educación y a la jefa de servicio, a 2 nada menos que no podían hoy concurrir esta tarde en este momento porque están en otros sitios también. Pero yo solamente vengo a agradecer a la Diputación y agradecer también a mis compañeros de la Delegación de Educación que hayan tenido esta iniciativa y la hayan llevado a cabo, por parte de la Delegación, por supuesto, a Enrique Monterroso, y de la Delegación a Ana Cobos y a Paco Méndez, que han podido de alguna forma ejecutar esas ideas que comenzaron hace unos días a crecer ya desde la Delegación y desde la Diputación. Dicen los objetivos de estas jornadas que lo que se quieren abrir son espacios para la reflexión y nunca mejor dicho en este momento en donde los sueños por la igualdad se van hundiendo por el imperativo del mercado único y de la globalización, y por eso en este momento no está mal el recordar que uno de los mejores avales que hay precisamente para la igualdad es la educación, sobre todo si tenemos en cuenta que la distribución desigual en la sociedad muchas veces precisamente comienza y se consolida con la desigual distribución. De aquí que haya por nuestra parte un compromiso con esos, ¿verdad?, que empiezan siendo fracasados sociales, pero que después les vamos llamando fracasados escolares también, un compromiso con todas aquellas aquel alumnado que muchas veces no está integrado en la escuela, y no está integrado en la escuela porque a veces o ellos o ellas no se adaptan a la escuela, pero tampoco en ocasiones la escuela se puede adaptar a ellos. Y es un compromiso también, sobre todo para nosotros aquí en Málaga y en Andalucía, lo que significa todo el movimiento migratorio que tenemos. Todo ello, lógicamente, pasa por la educación. Y esta situación, a mi modo de ver, es la que precisamente nos está poniendo delante unos retos y unos desafíos a la educación que pasan un poquitín por el sentido de estas jornadas también sobre educación y empleo,
que van en la dirección de ir trabajando por una pedagogía inclusiva. Y las 4 ponencias que aquí se van a presentar, la de Mariano Fernández Zenguita, tanto la de Jorge Calero como la de Ángel Pérez y de Ramón Flecha, van precisamente a poner las bases sobre la que pivote esa pedagogía inclusiva, creando comunidades de aprendizaje con formas educativas distintas, con contenidos más apropiados y con una colaboración del entorno. Y todo ello dentro, diríamos, de un sentimiento de innovación que a su vez conlleva también el que vayamos creando modelos de gestión cada vez más democráticos, para que vayamos haciendo una escuela que pivote más sobre el diálogo que sobre el silencio, y sobre todo con la complicidad del alumnado, para que aquellos versos de Pedro Salinas se vayan cumpliendo. Yo quiero sacar de ti tu mejor tú, ¿verdad? Y quiero terminar también ya pues con un mensaje muy optimista, en el sentido de que tal vez merece la pena la educación, aunque sea muchas veces muy ardua nuestra tarea. Ya lo decía Platón, vengo de la filosofía y por supuesto, ¿verdad?, no podría faltar también la labor nuestra como educadores. Es la más difícil, porque es muy difícil además el poder educar, enseñar a ser persona al animal más difícil, decía Platón, que es el ser humano. Seguramente tenemos muchos aspectos de la sociedad que no nos gustan porque no colaboran con nosotros a la hora de educar. Seguramente también todas las mañanas nos hacemos la siguiente reflexión: qué difícil es educar. Pero yo siempre me busco a mí mismo un consuelo emocional. La pregunta es: ¿y cuándo ha sido fácil el educar? Y seguramente también en la educación tenemos muchos problemas, pero hay personas como los que estéis aquí gastando vuestro tiempo esta tarde, que esos problemas los convertís en retos cívicos, mientras que otras personas lo que hacen es ocurrir ante ellos. Mi agradecimiento, por supuesto, desde la Delegación de Educación a Mariano Fernández Zenguita y a sus 2 relatores, a David y Araceli, y a todos vosotros y vosotras. Gracias, porque sois capaces de hacer de la escuela no solamente generadora de sueldos, sino también de sueños. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Para todos los que aquí están esta tarde, presentar a Mariano Fernández Zenguita, pues quizá no es necesario porque toda la comunidad docente lo conoce, pero yo creo que una pincelada no viene mal después de tan dilatada experiencia. Es actualmente catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, donde dirige la sección de Sociología de la Facultad de Educación. Hasta hace unos meses fue catedrático en la Universidad de Salamanca, donde creó el Grupo de Análisis Sociológicos y fue director del Departamento de Sociología y del Centro Cultural Hispano-Japonés. Creó el portal de docencia universitaria en red y el de innovación educativa no universitaria Innova. Ha sido profesor e investigador invitado en diversas universidades: Stanford, Wisconsin, Berkeley, conferenciante en Tokio, en Sofía y en otras muchas, decenas. Y además ha sido asesor de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, del CIDE, Centro de Investigación y Documentación Educativa, y de la ES, entre otros organismos e instituciones. Es autor de una veintena de libros, entre los cuales podemos destacar La profesión docente y la comunidad escolar, Alumnos gitanos en la escuela Paya, Economía y Sociología, Es pública la escuela pública, Educar en tiempos inciertos y El fracaso y el abandono escolar en España. Y además ha escrito un centenar de artículos en revistas académicas y también capítulos en obras colectivas. En la actualidad investiga sobre educación y desigualdades, la organización de los centros de enseñanza y la profesión docente. Dirige el proyecto La evolución de la cultura profesional del docente y el barómetro de opinión hispanoluso. Y hoy tenemos la suerte de que abra este ciclo de conferencias hablándonos de algo tan sugerente como el valor de aprender y el riesgo de no hacerlo, luego ricos y luego pobres en la economía del conocimiento. Mariano Fernández Zenguita, adelante.
Buenas tardes a tan amable audiencia que está aquí a estas horas de la tarde y gracias a la Diputación. ¿Esto se escurre? Se sujeta. Bien. Vivimos un periodo en el que la escuela sufre, digamos, en la contradicción de haber llegado a eso que llamamos la sociedad de la información o del conocimiento y, sin embargo, al parecer encontrarse con mayores dificultades que nunca para atraer la atención de los alumnos, para conseguir su adhesión, etcétera, ¿no? Vivimos también en un tiempo en el que, por un lado, afirmamos que la educación es importante, que vivimos en la sociedad del conocimiento, pero por otra parte oímos constantemente mensajes del tipo de estudiar no sirve para nada, hay desempleo de los licenciados, la universidad es una fábrica de parados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora se ha mencionado en las intervenciones que me precedían las elevadas tasas de fracaso escolar o de abandono escolar, en fin, de otros indicadores de disfunciones de la educación. Quizá luego podamos volver a algo sobre esto. Yo quería hablar hoy aquí, luego quizá hablamos otras cosas, pero quería hablar particularmente de lo que se me pidió, que era la relación entre educación y mercado de trabajo. Es decir, dicho de otro modo, la pregunta sería, ¿sirve para algo estudiar, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar? Quizá la primera distinción que me gustaría hacer es entre qué es la sociedad de la información y qué es la sociedad del conocimiento. Normalmente hablamos de la una y la otra como algo intercambiable. No importa, está bien, no creo que haya ningún problema en llamarla de la información o del conocimiento, o de la información y el conocimiento, o hablar de sociedad de la información y economía del conocimiento. Eso es poco relevante, pero me gustaría señalar una primera paradoja o contradicción, que es que siendo información y conocimiento cosas distintas, que lo son, pueden tener también dinámicas distintas y cómo esto afecta a la educación. Hablamos de una sociedad de la información porque vivimos un momento en el cual, un momento que se caracteriza por una sobreabundancia de información. Por decirlo brevemente, hoy podemos a 1, 2 o 3 clics de distancia podemos llegar a informaciones, a cúmulos, toneladas de información que no hace mucho, hace 20, 30, 10, 40 años, eran el monopolio de unos pocos bancos, de los gobiernos, de los servicios secretos o quién sabe de qué, ¿no? Hoy podemos buscar cualquier tipo de información, naturalmente podemos buscar tanta información mala como queramos, pero también tanta información buena como necesitemos y como seamos capaces de discernir, ¿no? Vivimos en una sociedad que ha democratizado o ha facilitado, masificado, ha abaratado, ampliado, extendido, como ustedes quieran decirlo, el acceso a la información. Vivimos en una situación de sobreabundancia de información. Ahora bien, cuando hablamos del conocimiento es una cuestión distinta. No quiero entrar en una discusión terminológica de diccionario. Si ustedes van al diccionario encontrarán definiciones en las cuales parece que la información incluye el conocimiento, en otros el conocimiento incluye la información, uno u otro es más o menos sofisticado, pero yo creo que hay una especie de convención más extendida, según la cual, y me voy a basar en esa, la información serían más o menos datos organizados sobre cosas, sobre personas o sobre otros datos. El conocimiento sería la capacidad de utilizar, de emplear de manera útil, de tratar de procesar esos datos para algún fin, da igual que sea un buen fin, un mal fin, un fin perverso, malvado, bueno para la humanidad, lo que sea, ¿no? Y, bueno, quizá habría otro nivel que sería la sabiduría, que sería la capacidad de emplear todo esto para o en aras de una vida buena, que no es lo mismo que una buena vida, pero tampoco es incompatible, ¿no? Lo que quiero señalar es que en una situación en la que abunda el conocimiento, en una sociedad caracterizada por la abundancia o la sobreabundancia o la avalancha o la accesibilidad, como quieran, de la información, ¿no? El conocimiento de la información, el conocimiento se convierte en algo más escaso y más jerarquizado y de mayor valor diferencial, más diferencial. Cuando digo más escaso, no quiero decir que haya menos conocimiento, hay mucho más, hay cada vez más en general, más distribuido en sociedad,
más para cualquiera de nosotros, pero no crece al mismo ritmo que la información. Es como si se preguntan ustedes por el precio de la gasolina. La gasolina es más cara hoy que hace 10 años, que hace 20, que hace 30, que hace 40, etcétera. A pesar de que los métodos de producción son mucho más eficaces, pero es más cara porque es más escasa en relación al número de automóviles. No es más escasa en sí misma, simplemente hay más gente tratando de comprar gasolina. Entonces eso hace que se pague más o que se exploten yacimientos que en otras circunstancias no serían rentables, etcétera. Pues lo mismo sucede con la información y el conocimiento. El crecimiento imparable de la información hace más y más necesario el conocimiento y, por lo tanto, más escaso en términos económicos. En términos económicos es escaso aquello simplemente que tiene una demanda superior a su oferta, o cuya demanda crece más rápidamente que su oferta, con independencia de cuál sea la cantidad absoluta. Y con independencia de cualquier juicio que nos merezca, si tal o cual conocimiento es bueno, es malo, es útil, es inútil, es justo, es injusto, es progresivo, no lo es, etcétera, etcétera. La sobreabundancia de información produce escasez de conocimiento. Con lo cual, entramos en una situación en la que el conocimiento amenaza con convertirse en algo más jerárquico de lo que era. Esto, desde el punto de vista de la escuela, es una situación paradójica, porque se supone que podríamos estar llegando a aquello que imaginábamos como una sociedad realmente meritocrática. Antes se mencionaba a Platón, ¿no? El sueño de Platón era una sociedad en la cual entre los artesanos se elige a una parte de ellos, los mejores, que pasan a ser los guerreros, y los mejores entre los mejores serán los filósofos que en su día gobernarán la República. Bien, suena bien para profesores, ¿verdad? Somos filósofos, pero un descreído, como era Carlos Marx, dijo una vez: la República de Platón no es más que la idealización ateniense del sistema egipcio de castas. Esa frase larga y enrevesada quiere decir simplemente, es la manera en que las clases dominantes querrían verse a sí mismas. Quieren pensar que están ahí porque son muy listos, porque son filósofos. Hoy, efectivamente, llegamos a una sociedad en la que parece que cuenta cada vez más el conocimiento, y así es. Así es. Si ustedes mirasen, por ejemplo, si ustedes hicieran la lista de las personas, de las grandes fortunas, supongamos, de hace 500 años, pues los nombres habrían sido Alba, duques de Alba, Norfolk, Orleans, es decir, los grandes propietarios de tierras. Si se hubiera hecho la lista hace 100 años, habrían sido los Rockefeller, los Dunlop, los Stanley, es decir, los grandes propietarios, lo que se solía llamar el rey del caucho, el rey del acero, el rey del petróleo, etcétera. Si la hacen hoy, la lista es Gates, Gates y Gates. Es decir, es Gates, Ballmer, que es su segundo a bordo, Allen, que es el copropietario de Microsoft, Dell, el dueño de otra empresa, me acuerdo ahora de todo. Pero incluso cuando salimos de eso, dice, bueno, por ejemplo, entre los más ricos de Estados Unidos, bueno, ahora el más rico parece que es Slim, ¿no? Pero Slim, ¿con qué negocia? Con Telefónica, televisión, fundamentalmente con industrias de la comunicación. Incluso cuando salimos de ahí, por ejemplo, el más rico español, ¿quién es? Zara, ¿no? El propietario de Zara, Amancio Ortega, ¿no? ¿Por qué es el más rico? ¿Por qué se estudia Zara en las escuelas de negocio? Porque hace tejidos especiales, hace vestidos especiales, hace una moda más brillante que otros. Para nada. Simplemente gestiona de otro modo la información. Zara empezó vendiendo batas de guatiné, que era una cosa más bien horrenda, ¿no? Pero la diferencia no estaba en la bata de guatiné, la diferencia estaba en el fax, ni siquiera un fax, que era un dex, que todas las noches salía desde las tiendas, de las poquitas tiendas que tenían, diciendo, lo quieren con más botones, lo quieren con menos, etc. Bueno, hay mucho más que esto y mucho más complejo en ello, pero se trata de una manera de controlar la información. La empresa mayor del mundo, cuyos 3 propietarios están siempre entre los 5 o 10 más ricos del mundo, en todo caso de los Estados Unidos, Walmart, de los hermanos Walton, es una empresa de almacenes de supermercados cutres, es como, no sé, como los Día o peor, ¿no? Los supermercados más baratos de los Estados Unidos tienen 1.300.000 empleados.
Si uniéramos a sus familias, pues serían 4 o 5 millones de personas, como un país. Pero lo que la distingue es un modo de gestión, no es lo que venden. Venden lo que todo el mundo y algunas cosas que los demás no quieren vender, por malas, baratas, etcétera. Pero el modo de gestión, el modo de tratamiento de la información es lo que distingue a esa empresa. Lo importante de la información hoy es que hemos pasado a emplearla en tal escala, con tal sofisticación, con tal grado de complejidad, que se ha convertido en lo que los economistas llaman la principal fuente de valor añadido. Yo no sé si añade valor o no, lo que sí sé es que permite apropiarse. Un liberal diría valor añadido y un marxista podría decir valor expropiado o apropiado, da igual. Lo que importa es que si nosotros cogemos este aparato, ese que hay abajo, etcétera, y nos preguntamos qué parte se lleva el software y qué parte se lleva el hardware, pues hace 10 o 15 años el hardware se llevaba al 80% y el software el 20% restante, más o menos. Hoy es exactamente al revés. Hoy el valor, el dinero, se va del lado de la información. Eso es lo distintivo de nuestra sociedad. Tenemos que manejar tal cantidad de información de forma tan sofisticada que precisamos un conocimiento que siempre es escaso. Es por definición escaso porque siempre está en la frontera. Lo demás, hay otro conocimiento, por supuesto. Hay cosas que no son tan complejas o que no son tan nuevas, que todo el mundo puede hacer o sabe hacer, pero esas nadie las quiere. Por esas no se paga. Lo que todo el mundo sabe hacer no tiene valor o tiene un valor mínimo, realmente mínimo. Asistimos hoy a una revolución que va a cambiar, que está cambiando la estructura de la sociedad. Está cambiando en particular, digamos, las desigualdades sociales, sobre todo las que tienen que ver con la integración económica. Hace 200 años aproximadamente vivimos una primera revolución industrial, lo que solemos llamar la revolución industrial, que si hubiera que resumirla, es duro resumir una cosa tan compleja y tan amplia y tan rica en acontecimientos, pero si hubiera que resumirla, yo la resumiría así. Consistió en que se pasó de emplear medios de producción a una escala individual o familiar o como mucho comunal a utilizarlos a gran escala. De un mundo de pequeñas explotaciones agrarias, mercantiles, artesanales, etcétera, con alguna excepción, que era cuando se construía una catedral o una pirámide, de un mundo de pequeñas unidades de producción se pasó a un mundo de grandes ferrocarriles, grandes minas, grandes fábricas textiles, y cuando hubo que concentrar grandes cantidades de medios de producción se planteó enseguida un problema, es ¿quién controla eso? Antes, cuando cada uno tenía su arado, pues cada uno controlaba su arado. O cuando cada uno explotaba una pequeña parcela de tierra, pues más o menos tenía que haber alguien en cada parcela, fuera como siervo, como esclavo, como campesino independiente, en propiedad compartida con el señor, como fuera. Pero cuando de repente se trata de movilizar grandes medios de producción, grandes masas de medios de producción, y además de movilizarlas libres, no como la tierra, que estaba ahí pegada a las personas y las personas pegadas a la tierra, eso era la servidumbre y eso era la propiedad feudal, sino de forma móvil, que puedan los recursos pasar de un sector a otro, de una propiedad a otra. ¿Cómo se hace eso? Y solo hubo dos grandes soluciones. Sobre el papel puede haber 500, pero la historia solo dejó desarrollarse dos: comunismo y capitalismo. O lo decide el Estado, que nominalmente lo hace en nombre de todos, pero luego veamos qué es lo que pasa realmente dentro de él, esa fue la solución comunista, o lo deciden unos pocos individuos, con más o menos regulaciones, con muchas, con pocas, con tales límites, sin límites, etc. Esas son las dos grandes soluciones. Pero lo que me interesa subrayar es que esa explosión en la escala de los medios de producción dividió a la humanidad de forma nueva y en dos: entre los que tenían esos medios de producción y los que no. Los capitalistas y los trabajadores, burgueses y proletarios, como ustedes quieran llamarlo, me da igual. A comienzos del siglo XX hubo otra revolución. Pasó algo desapercibida, sobre todo para el mundo político y para el mundo de las ciencias sociales, porque nos había costado tanto comprender la primera y estábamos tan contentos de empezar a comprenderla o de creer que empezamos a comprenderla, que fuimos absolutamente incapaces de comprender la segunda, porque quisimos verla bajo las categorías de la primera. Lo que sucedía a comienzos de siglo es que, así como la primera revolución industrial había
multiplicado o potenciado la escala en que se empleaban los medios de producción, a comienzos del siglo, a través del taylorismo, el fordismo, el stajanovismo, la llamada administración científica del trabajo, etcétera, 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 se creó una tecnología para manejar masivamente no medios de producción, no lo que es la materia del sistema productivo, en sentido económico, materia, medios de producción, las materias primas, la energía, etcétera, etcétera, sino la energía del sistema económico en sentido socioeconómico, digamos. La energía de la economía no es el petróleo, ni la electricidad, ni los animales de carga. Ellos solos no hacen nada. La energía del sistema económico es el trabajo. Y lo que se hizo a comienzos del siglo fue crear tecnologías para manejar masivamente el trabajo. Por ejemplo, en las minas de la primera revolución industrial no había una organización colectiva del trabajo, había cuadrillas de 10, de 20, de 30 personas que eran muy similares a lo que había sido antes la pequeña producción, pero que trabajaban para un gran capitalista, empresario, etc. Lo que se hace a comienzos del siglo XX, con taylorismo, fordismo y stajanovismo, y fíjense ustedes en el paralelo, el gran entusiasta, si hubo un fan, si hubo un forofo en la historia de Taylor fue Lenin. Y si hubo un segundo fue Gramsci. Es decir, que no fue una cosa del capitalismo, fue un proceso de toda la sociedad industrial. La creación de una tecnología para manejar personas. Una tecnología que iba a dividir a las personas en, simplificando mucho, directivos y subordinados. Una escala mucho más compleja, igual que tampoco hay una división entre capitalistas y obreros. En medio hay un sinfín de pequeños propietarios, propietarios medianos, obreros semi-independientes, etcétera, etcétera. Pues lo mismo aquí en la jerarquía de autoridad hay una escala compleja, pero lo que quiero subrayar es que esa nueva tecnología organizativa volvió a dividir a la humanidad en dos. Y aunque en los departamentos de sociología pudiéramos seguir insistiendo en si estos eran burgueses o eran proletarios, o si eran nueva pequeña burguesía o vieja, en fin, aquellas cosas pulanchianas de los años 60, el común de la gente, que tenía más sentido común y menos teoría a la que rendir pleitesía, no le preguntaba, cuando mi madre fue a su casa a casarse, no le preguntaron, hija, ¿tu novio es burgués o es proletario? Ni ella dijo tal cosa. Preguntaron qué idea y ella pues dijo, pues es empleado no sé qué, o contable no sé cuántos, jefe de la sección tal, encargado de, director de, subdirector de, es decir, se definía, todo el mundo aprendió que, excepto para un pequeño grupo de felices propietarios herederos, para el resto de la humanidad la cuestión era qué lugar ocupaban en la escala jerárquica de la organización. Entonces, esa segunda revolución industrial, que es también la de la creación de las grandes corporaciones, divide a la sociedad en dos por qué lugar ocupan en la estructura de la organización. Si la primera revolución industrial creó como nueva forma de poder la propiedad, tal como la entendemos, la propiedad moderna, no la vieja propiedad feudal, que no tiene nada que ver con esto, la segunda creó una nueva forma de poder que es la autoridad, que tampoco es la autoridad paterna, ni divina, ni sacerdotal, es otra forma de autoridad que es la específica de las organizaciones racionales, entendidas como organizaciones de coordinación del trabajo, especializadas, etc. Bueno, pues hoy vivimos una tercera revolución y